Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la charla número 80, comenzamos la transmisión número 80 de Demoliendo Mitos de la Política Charlas en vivo a las 11:11 de la noche, 11:12 ahora de la noche aquí en Berlín. En la charla de hoy nos acompaña un invitado de lujo, ex cónsul general en Milán, Toronto, Shanghái y Moscú, ex embajador en Georgia, además realizador de 3 películas y por sobre todas las cosas uno de los analistas geopolíticos y geoeconómicos para mí más lúcidos del mundo hispanoparlante, el señor José Antonio Zorrilla. Muy buenas noches, José Antonio. ¿Qué tal todo por ahí? Aquí estamos, Ezequiel. Aquí estamos. Yo estoy saliendo de una laringitis, técnicamente una laringitis subglótica. Imagínate que no sabía lo que era eso. La glotis sí sé lo que es, pero subglótica soy una cosa fuerte. Así que a lo mejor si algo no se entiende, tú me pides que yo repita y repito. Pero por lo demás, bien, la temperatura es agradable, no sé, 12 grados, 13 grados. No pasa nada especial, salvo el desmadre en el que vivimos todo el mundo. Y que espero que podamos ir desvelando un poco para nuestros lectores, que esta vez son sudamericanos. Porque se suelen quejar de que yo digo americanos, yo soy incluido a todo. Entonces digo, oiga, perdone, yo soy boliviano, pero también soy americano, ¿no? A mí no me incluye usted esto. Pues, él tiene razón. Y yo me he pasado la vida diciéndoles a los americanos de verdad, a los del norte, a los que esos que digo americanos, que son los canadienses y los otros, oiga, cuando ustedes dicen americanos, incluyan a Sudamérica. He tenido peleas con eso, me dicen que que América somos nosotros. Bueno, y de risa. Y he caído en el mismo vicio, pero claro, no, hay que entenderlo. ¿Qué estás hablando? Los Estados Unidos de América, 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 bueno, los americanos, y claro, entonces el señor de Argentina dice, perdone, doctor, pero en fin, que yo también, ¿ves? La subglotis. Bueno, pues perdone usted que yo también soy americano, ¿no? Vamos a ver si ahora ya, al dirigirme específicamente a una audiencia más sudamericana, pues digo sudamericano, no sé, algo así, no sé qué decir. Lo diremos de otra manera, porque la manera de decirlo, lo que decimos los españoles es sudaca. Pero esto no es políticamente correcto porque los sudamericanos se molestan. Y yo hago aquí de, digamos, filólogo modestísimo y les digo, mira, ¿cómo se dice tocadiscos en español de España? Tocata. ¿Cómo se dice bocadillo? Bocata. ¿Cómo se dice Cuba Libre? Cubata. Y así puedes ir todo termina así para hacerlo más corto. Pues sudamericano que queda sudo que dice, no, pues no, eso. Pues no, bueno, pues nada, decimos sudamericanos todo completo y esperemos que nadie se moleste. Venga, adelante, cuando quieras, Ezequiel. No, seguro que no. Por cierto, nos acompaña muchísima audiencia desde España y desde el resto del mundo hispanoparlante. Yo mismo aparezco aquí en la ciudad de Berlín, en Alemania, así que nuestra audiencia está caracterizada por la internacionalidad, por llamarlo de alguna manera. Y sí, recordaba recién con su explicación, José Antonio, lo de América para los americanos, ¿no? Como en la doctrina Monroe. Pero bueno, efectivamente. Que no, bueno, lo sabe nadie, no lo sabe nadie. Pero el área del mundo con mayor número de kilómetros cuadrados y sometida a una soberanía limitada es América Latina. No es el centro de Europa que cuando en su día estuvo dominado por la URSS. Es América Latina y la doctrina Monroe. Y en eso estamos. O sea que esto hay que lo clarificamos. Esto es nota a pie de página, nota preliminar. Y ahora seguimos. Quería comenzar, embajador, con la pregunta de rigor tras 2 años de conflicto. ¿En qué situación aparecemos y qué perspectivas de solución aparecen a la vista, en su opinión? Bueno, ese plural, ¿en qué situación estamos? ¿Quién está aquí? ¿En Estados Unidos, Europa, tú, yo? ¿Cómo es? A ver, ¿de qué quiere decir? Precisa, por favor. El mundo, bueno, en primer lugar, la guerra y la guerra como tal, y en segundo lugar, bueno, en esta guerra participan, en teoría o formalmente, solamente 2 países,
pero esta guerra determinó la aceleración de cambios geopolíticos muy profundos, incluso el inicio de un cambio desde un orden unipolar en crisis hacia un orden multipolar en ciernes, con lo cual de alguna manera parecemos todos implicados, nosotros en los residentes en Europa, pero incluso también el resto del mundo, Asia, África, Medio Oriente, América Latina. Estoy presentando una pregunta muy amplia, pero simplemente como disparador para comenzar el análisis de la guerra en Ucrania después de 2 años. Pues va para los intereses de los Estados Unidos de América, que fueron los que organizaron todo esto. No te dejes llevar por impresiones falsas. Esto es una iniciativa americana y llevan en esto muchos años. Fue un golpe del Maidán, es un golpe de Estado que costó unos 5.000 millones de dólares. Y en el que te puedo decir, por una fuente absolutamente inatacable que estaba allí, que se pagaban 50 grivnas por participar en el evento y que autobuses recorrían toda Ucrania llevando a la gente que llevara allí. En cuanto a los neumáticos que veías arder, eran de tramoya. Se ponían allí, les daban unos sprays, los quemaban y cuando ya la televisión lo había sacado como background, como fondo del plano, los apagaban y se los llevaban a otro sitio, ¿no? En fin, bueno, fue una cosa, un golpe de Estado clásico, vamos, como te recuerdo, Amanda, vamos, como el que se dio contra el compañero presidente Salvador Allende y todo el progresismo chileno del año 73, septiembre 73, día luctuoso y criminal. Tienen una gran experiencia en dar golpes de Estado y este es otro golpe de Estado, solo que esto era de excepcional gravedad. Porque Yanukovych no tenía más peligro, no tenía más, ¿cómo diría yo?, servidumbre, que representar a la parte prorrusa del país, porque el país en ese momento, aunque te parezca mentira, y a todos les parezca mentira, la lengua mayoritaria era el ruso, no el ucraniano. Y el único problema que tenía este señor es que representaba esa sensibilidad. Y esto era más de lo que podían aguantar una pequeña minoría de ucranianos que se consideran herederos de las glorias, entre comillas, de esos nazis criminales que fueron Stepan Bandera, Roman Sukievich, Dontsov, Konovalets y algunos otros criminales a los que se les deben los peores horrores del Holocausto. Ya en ellos confió Estados Unidos para que, como les odiaban, fueran sus agentes y montaran ahí una especie de falansterio que tiene poco que ver con la realidad y sí con mucho con las ideas extremistas y enloquecidas, nazis, de Stepan Bandera. La señora Stietsko, que estaba la viuda de Stietsko, personaje que es el número 2 de Bandera, que fue en su día recibido por Franco, pero que tuvo una larga carrera Stietsko, porque luego fue recibido por Bush padre y fue recibido también por Reagan en el 85, en el 95, en la Casa Blanca. Una cosa, está en las fotos, no me lo invento. Y esto es porque los Estados Unidos de América, cuando cae todo el universo ese del año 45, se hunde todo. La división Galitzin, que es la división que ha hecho todas estas barbaridades, que ha matado a 1,5 millones de judíos y a 100.000 polacos, ya no sé cuántos rusos, ¿no? Esto no se lleva a la cuenta. Pues estos señores tienen la idea en la cabeza de que su patria tiene que ser una patria limpia. No puede haber ni judíos, ni rusos, ni nada. Tiene que ser solo ucranianos. Hay un problema. Hay un sociólogo americano que todavía está vivo, que se llama Richard Sennett, que en el último capítulo de su libro, La crisis de las ciudades, La crisis de las ciudades, dice que intentar una patria limpia, desprovista de cualquier adherencia histórica, eso transforma lo que es una sociedad normal, con las adherencias que tú vas recogiendo a lo largo de la historia, en una entidad autodestructiva. Y por eso pasó allí lo que tuvo que pasar. Intentaron hacer una patria autodestructiva, intentaron hacer una patria limpia, como lo dice la vida de Stietsko cuando se hunde la Unión Soviética y ella puede volver a Ucrania. Y explica cuál es su filosofía. Bueno, habíamos declarado independiente a Ucrania, no dice que bajo la protección del Tercer Reich y de su provincial Führer,
Adolfo Hitler no lo dice, pero así es, fue así. Así se refunda la Segunda República ucraniana y a partir de ahí, pues por eso inician el proceso de genocidio. Ahí sí que se puede hablar de genocidio, pues se estaba eliminarlos a todos, mataron a hombres, mujeres y niños, no hay duda. Y entonces esta gente, cuando echan a Yanukovych, que es la última elección libre que ha habido en Ucrania, como digo, lo que hacen Estados Unidos es sustituirla por un país que, con perdón, no puede ser democrático porque representa solo una sensibilidad antirrusa. Idioma mayoritario ruso y como un 30 o un 40% del territorio del país ocupado por personas que en las últimas elecciones tuvieron una horquilla de voto en esas poblaciones, mínimo 58%, máximo 88%, pues ya te puedes dar cuenta de que Kissinger, que no es que sea santo de nuestra devoción, porque es el responsable del golpe de Estado de 11 de septiembre de 73, ¿no? Pero lo dijo. Cuidado, porque si se ponen una Ucrania contra la otra, eso termina en rotura territorial y guerra civil. Washington Post, 5 de marzo del 2014, o sea, al mes de haberse producido el Maidán. Sabía lo que decía. Entonces, se meten en este ambiente, se sublevan, lógicamente, en el preciso momento en el que hay un golpe de Estado y los prorrusos se dan cuenta de qué va esto, de echarles del país o de forzarles a que vivan de una manera distinta, se sublevan y arranca una guerra civil que ya ha costado 14.000 muertos. Y entonces eso va a más, va a más, va a más. Y inexorablemente en el año 19 ya se ve que la cosa se va enfoscando. En el año 19 hay una entrevista entre William Burns, que es el embajador de Estados Unidos en Moscú, y Putin. Y Putin le dice, mire usted, es el telegrama, y es un telegrama que se ha filtrado y lo conocen. Le dice, mire, yo no quiero ir a la guerra, pero claro, es que una parte sustancial del país es como si fueran rusos. Si se trata de eliminarlos, no me va a quedar, no tengo otra alternativa, sino entrar ahí y defenderlos, no hay más. Y entonces Burns, que es el embajador, añade su comentario, dice, yo estoy seguro de que Putin va a hacer algo muy duro, mucho cuidado, porque podemos ir a cualquier cosa. Y no hacen caso, claro, evidentemente. Por su parte, Francia, Inglaterra y Alemania, yo no sé por qué, se ponen, no es que se pongan de parte del golpe de Estado, no, es que intentan engañar a Rusia, es decir, ofrecen el proceso de Minsk, que consiste simplemente alto el fuego, retirada de tropas extranjeras y que los rusos, los prorrusos del Donbass, del este del país, tengan autonomía. O sea, siguen siendo ucranianos, siguen mandando estos diputados a la Rada Central, pero pueden hablar ruso, pueden estudiar ruso, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Eso era mentira. Lo han dicho los dos, lo dijeron tanto Hollande como Merkel. Hicimos esto para dar tiempo a Ucrania a que se armase. O sea, el proyecto era bélico desde el principio, la guerra. Esto yo tengo dificultades para entender que gente que forma parte del zócalo ese de germano-francés o franco-alemán, cuyo principio era precisamente evitar que volviera a haber una guerra en Europa, ¿vale? Y lo que hacen es lo contrario. Se meten en pleno lío para engañar a Rusia y hacer posible la guerra. Y esto yo creo que es una cosa que termina con la Unión Europea y no sé dónde nos va a llevar. Bien. ¿Dónde estamos 2 años más tarde? Pues van perdiendo. Es un proyecto político imposible. Todos los viejos del lugar lo vimos. No solo yo. Comentaristas americanos, como digo, Kissinger, este genial economista que es Jeffrey Sachs, que es el que acabó con la hiperinflación de Bolivia, por ejemplo, aunque otros dicen que arruinó Bolivia, porque abrió las fronteras y su agenda liberal arruinó al país. Pero lo cierto es que la hiperinflación se acabó. Lo consiguió dolarizando a Bolivia. Y es lo que hay. Pues Jeffrey Sachs también dice que es una locura, y este hombre, como asesoró a todo el mundo, resulta que también asesoró a los ucranianos. Y por lo visto les dijo, miren, si aceptan ustedes ser el ariete de Estados Unidos contra Rusia, les van a destruir. Bien, eso estamos.
No, te voy a contar cómo va el control de daños por encima. Ahora mismo, después de haberse, en el momento de la independencia, encontrado con la provincia o la región, lo que sea, más próspera de toda la Unión Soviética, donde había cantidad y cantidad de empresas vinculadas, si tú quieres, con actividades antiguas. Vale. Si quieres, obsoletas, el carbón, tal. Pero había una fuerte, diría yo, identidad, no solo económica, sino también ideológica. Y, pues, era en gran medida vinculada a los ideales de la URSS y, naturalmente, antinazis y antibanderistas. Bueno, no lo han sabido hacer. Ha desaparecido más de la mitad de la población del país, que han emigrado y se han ido. Respecto a los muertos, en la guerra lo consideran secreto, pero fácilmente habrán podido ser, pero si es que no tienen gente. Si tú ves la pirámide de población ucraniana, la parte de los chavales que ponían la guerra, de 18 a 28, hacen como dos golfos ahí. ¡Wup! No hay nada, no hay gente ahí. Se están quedando sin nadie. Hoy he leído el testimonio de un chaval. Unidad de combate tipo pelotón. Es decir, 12 hombres al mando de un sargento. Han sobrevivido 2. O sea, es salvaje, no tiene gente. Pero la guerra se va a acabar, pues no tiene a nadie. No tienen nada. Se están acabando, es una masacre, es horrible. Yo ver que aquí en España se dice, en toda Europa, hasta que no recuperen Crimea, seguiremos. Esto es una barbaridad porque cada mes que pasa son 20.000 muertos, joder. Pues vamos perdiendo la guerra claramente. La ofensiva del verano fracasó. Parece ser que el Pentágono ha hecho una evaluación de lo que sucedió y han dicho que en modo defensivo el mejor ejército del mundo ahora mismo es el ejército ruso. Y estamos todos esperando a ver qué es lo que pasa a continuación. Pero claro, la guerra, la derrota de esa guerra para Occidente, bueno, para estos, sería existencial. Y para el Maidán, para Zelensky and Company, un cambio de régimen. Tendrían que irse, hacer elecciones y explicarle al pueblo ucraniano por qué lo han metido en ese lío. Y también tendrían que explicarles qué programa político tienen estos idiotas, no sé cómo llamarlos, que incluso les quieren quitar, bueno, les han quitado la religión ortodoxa. Es decir, la iglesia ortodoxa de toda la vida, que depende del patriarcado de Moscú y que es mayoritaria allí, bueno, en toda la parte este del país, la han expropiado, han hecho una especie de desamortización, han metido en la cárcel a algunos obispos y ahora se celebra la Navidad ortodoxa. Bueno, yo no sé si es ortodoxa entre comillas. El 25 de diciembre, cuando en realidad los celebran los ortodoxos, al menos el patriarcado de Moscú, que yo he conocido, o en Georgia, que también es Iglesia Nacional, que es otra cosa, se celebra el día de la Epifanía, 6 de enero. Es decir, cuando el niño Jesús se muestra al mundo, bueno, metafóricamente vienen los magos de Persia, y entonces en ese momento es cuando ellos creen que se produce la Ofenbar, una revelación, ¿no? Y entonces lo celebran. Bueno, esto se ha acabado. Ahora entonces en toda Ucrania, por el momento, se celebra el 25 de diciembre. Me atrevo a predecir que antes o después volverán al 6 de enero. Porque si 70 años de comunismo no fueron capaces de arrasar la fe tradicional de los rusos, veo difícil que estos puedan hacerlo sin mayor problema. Esto es la, ¿cómo diría yo? La filosofía o la situación del tiragomas. No sé si por esas tiras le llamáis tiragomas. Es una cosa que es como una horquilla de madera y se estiran así con una piedra. ¿Le llamáis tiragomas? No, nosotros lo llamamos gomera. Una gomera. Bueno. U onda también lo llaman, pero en cada país lo llaman distinto, efectivamente. Bueno, una onda para nosotros es una cuerda, en el centro ahí abajo hay una cosa de cuero donde pones una piedra, haces así y la sueltas, ¿no? Eso es una onda. Pero bueno, lo cierto, es algo que está en tensión y que cuando lo sueltas se sale. Entonces, en cuanto se acabe ahí esa desgracia que tienen,
volverán otra vez a celebrar la Navidad el 6 de enero. Y me parece que esto habrá sido una genialidad de estos idiotas que les habrá costado además una parte significativa de su territorio nacional. Aparte de los muertos. Y aparte de que la tierra va a quedar contaminada. Y aparte de que, a pesar de que la Constitución prohíbe la venta de las tierras negras, Zelensky, en pago del dinero que ha recibido, ha recalificado las tierras y se las va a dar a BlackRock. Gran sorpresa, ¿no? Por así decir. Bueno, entonces, vamos perdiendo. Y entonces, como se va perdiendo, bueno, yo no voy perdiendo. No me identifico, pero ya me entendéis. Tampoco digo yo que Occidente va perdiendo, porque yo considero que Rusia está en Occidente como España o Francia. O sea, que para mí Alemania tiene Beethoven, pero Rusia tiene Tchaikovsky. Respecto a danza, no se puede poner unos junto con otros, porque eso es una creación rusa y lo inventaron ellos. Tengo una señora que me dice que se inventó en el Renacimiento. Bueno, evidentemente, en el Renacimiento se bailaba y los franceses lo desarrollaron de una manera en su teatro de cortes, el que acompañaba las obras de Racine y tal y cual, y bailaban, no sé si les has visto bailar alguna vez, es una cosa como muy, muy artificial, muy... O sea, se levantan los bracitos así, ¡pop! 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 Es una cosa muy, sí, muy francesa, vamos. Pero que no es eso que tú vas allí, plié, grand écart, no sé qué. No, eso se acabó. Eso lo inventaron los rusos, es verdad, con la ayuda de un francés, por cierto, que no sé, que es de Marsella, que se pasó un cierto tiempo en España y luego terminó en Moscú. Y todo lo demás, yo no creo que se pueda explicar la historia de la literatura de Occidente sin mencionar a Tolstoy. No lo veo, etcétera. Entonces yo no considero que Occidente, yo más bien creo mi visión, lo he puesto en un artículo, es que Occidente está en plena guerra civil. Yesenin contra García Lorca, Cervantes contra Tolstoy, etcétera, ¿no? Una barbaridad. Pero los chicos estos de Francia, de Alemania, Inglaterra y lo demás, al ver que se está perdiendo, como se dan cuenta que es existencial, están levantando el tono y dicen que van a mandar ahí tropas. Y créeme, Ezequiel, a mí me asombra que personas que tienen a su disposición tan excepcional, no sé, número de personas cualificadas, puedan hablar tranquilamente de la OTAN. Metemos ahí tropas de la OTAN. Oiga, perdone, ¿quién es usted para meter tropas de la OTAN? Vamos a ver. La OTAN es una organización de carácter confederal. O sea, tiene que haber unanimidad para ir allí. Y para eso te tienen que haber invadido en tu territorio. O sea, que Francia va allí con 2 divisiones y no está protegida por la OTAN. Esto a mucha gente que me está escuchando seguro que le sorprende. Bueno, pues para qué, yo que soy un viejo embajador, pues estoy aquí para deciros, chicos, que no es así. O sea, van a mandar ahí la gente. Es posible que los rusos les arrasen con la artillería esa, que por cierto era el arma de Napoleón Bonaparte, porque era artillero, y no vais a poder pedir ayuda a nadie, ¿eh? O sea, vosotros veréis. O sea, que os vais a es una guerra bilateral de Francia con Rusia. Por cierto, recuerdo que cuando Sarkozy hablaba con Putin y le decía lo que iba a hacer y no hacer y tal, y había una cierta discrepancia, y se ve en televisión que Putin muy serio le dice, pero bueno, vamos a ver, es que Francia le va a declarar la guerra a Rusia. Y ahí se acabó la discusión. Vuelve Macron a reverdecer sus laureles de estratega, yo diría, fallido o fracasado, ¿no? Y entonces monta en Weimar el grupo de Weimar, Polonia, Alemania y Francia. Y dicen que van a mandar, no dice tropas, atención, dice artillería. Vamos a hacer una coalición entre nosotros tres y vamos a mandar mucha artillería. No ha servido absolutamente para nada, porque los Césars que han mandado los franceses al campo de combate, los rusos se los han cepillado sin ningún problema. O sea que no es mucho. Sin embargo, lo que sí puede ser excepcionalmente grave es que Alemania mande los Taurus.
porque los Taurus tienen 500 kilómetros de alcance y porque los Taurus, atención, aparte de que necesitan meses para entrenar a sus tripulaciones, bueno, sus servidores, es que tienen capacidades nucleares. Y claro, ¿qué vaya a decir Rusia cuando vea si llegan ahí los Taurus? Por otra parte, Scholz, que es persona prudente, dice que de mandar soldados alemanes allí o equipos alemanes allí para que hagan funcionar los Taurus, ni hablar. Pero su ministra de Exteriores, Van der Boek, que yo creo que es una gran esperanza de la medicina mundial, porque antes o después habrá que hacerle un trasplante de cerebro, no tengo ninguna duda, insiste en que hay que mandar los Taurus. Bueno, vamos a ver cómo termina esto. ¿Qué hay detrás de toda esta historia? Ezequiel, la situación evoluciona muy rápido. Es muy fluida, como es el nombre que se da cuando no se sabe qué decir, sobre todo en la guerra. Y no sabemos cómo vayan a desarrollarse los acontecimientos ni lo que vaya a pasar a continuación. No sé, desde luego, lo que está claro es que la escalada es clara. Hay una escalada y no nos viene nada bien. Ni a los americanos, ni a los europeos. Sobre todo a los europeos, claro. Esto ya es el fracaso total. Recién recordaba a Kissinger y sus advertencias respecto a lo que generaría la expansión de la OTAN hacia el este de Europa. También podemos recordar a George Kennan, quien en los 90 también machacaba con esto. Ahora, en su opinión, el plan de Estados Unidos de expansión de la OTAN hacia el este, ¿sí? ¿A qué objetivo respondían? Sí, a cercenar el poderío ruso, eso fuera de duda. Ahora, ¿cuál en su opinión la visión de los geoestrategas detrás de esa locura? ¿Una suerte de balcanización de Rusia como en Yugoslavia? Si hubieran realmente podido perpetrar ese plan, ¿qué querían realmente con esta locura? Bueno, vamos a ver, Ezequiel. A mí me resulta muy trabajoso repetiros algo que ya he dicho. Tú tienes una conferencia mía, bueno, en el internet hay una conferencia mía en YouTube en la Universidad de San Telmo. Y ahí tienes el origen de todo. Es una visión geoestratégica obsoleta procedente de un señor que se llamó Sir Halford Mackinder, que en 1904 dio en la London School of Economics una conferencia y dijo que, bueno, lo voy a decir de una manera que se entienda. Que olvídate de la Armada, la Royal Navy y tal. Lo que a nosotros nos tiene que preocupar es esa gran masa de terreno, de tierra que hay ahí. Es vital que no se una, no sea Rusia y Alemania, no deben de unirse bajo ningún concepto. Quien domina el centro de esa Asia, domina el mundo. Viene Kissinger y lo reinterpreta y dice, y aquí es donde está la conferencia de San Telmo, literalmente la frase, lo dice. Nosotros, si no estuviéramos en Europa, mira el mapa, seríamos una isla. Tendríamos por un lado el Atlántico y por otro el Pacífico, estaríamos aquí y Eurasia y Europa irían por su cuenta. Eso nos convertiría en una isla y no podríamos intervenir cuando quisiéramos en los asuntos del mundo. Esa es la historia. Pero a estos estrategas, a esta gente que dice esas cosas, se les escapa. Que en aquellos tiempos, efectivamente, era así. Yo tengo un gran respeto por Mackinder, un gran estratega, y lo que dijo tenía razón. Imagínate en la Segunda Guerra Mundial, si Alemania y Japón se unen en lo que hoy es Kazajstán, en el corazón del mundo, pues hubiera sido catastrófico.
para los intereses de Estados Unidos y en general de la democracia y de todo. Pero es que, claro, ahora resulta que ha surgido una cosa que se llama la República Popular de China, que les está haciendo mucho daño y que quiere convertir su superioridad económica en superioridad geoestratégica. Y claro, los americanos, la verdad es que han intentado parar eso torpemente y aplicando el viejo manual de Mackinder, según el cual están todavía con la playa de Omaha en la cabeza, el día el desembarco, tal. Eso no tiene nada que ver. El reto chino es doblemente novedoso. Primero, porque supone que pueden llegar perfectamente, yo creo que han llegado ya, a la hegemonía, igual que Estados Unidos o más. Uno. Y dos, porque el teatro de operaciones, hablando en militar, es el mundo. A China, Eurasia es una parte más del mundo. Y no solo le preocupa a China la tierra, sino también el mar. Y el fondo del mar y el espacio. Total. El modelo geoestratégico chino es muchísimo más moderno y sin guerra, porque los chinos defienden el concepto de Chung, que es un rectángulo cruzado por una raya vertical. Ese es el signo con el que se escribe centro. Y se refiere a que ellos quieren ser el centro. No es hacia afuera, sino hacia adentro. Todo el que quiera hacer algo en el mundo, algo significativo, tiene que pasar por Pekín. Es otra visión completamente distinta de las cosas. Y la guerra. Y la eliminación de la guerra. Y luego, el otro problema gravísimo que plantea China es que el reto no es militar. Es decir, es tecnológico. Yo aquí, en este teléfono, tengo una cosa que se llama 5G. El 5G es chino. Y ahora tú dime, Ezequiel. Ellos tienen el siguiente paradigma, que es el 5. Y nosotros estamos en el 4. ¿Tú te crees que mandando portaaviones al mar de la China se resuelve eso? Difícil, ¿no? No, que no se puede. Por eso están desesperados, no saben qué hacer. Pues es que el problema, yo no quiero aquí tampoco pasar por el iconoclasta del mundo, pero es obvio que tendrían que haberse puesto al día. Cuando se hundió la Unión Soviética, en lugar de haber pensado que había habido una guerra y la habían ganado ellos, que ya se lo dijo el jefe de seguridad de Bush padre, que no es por imposición exterior ni por influencia exterior, que es que son defectos de diseño del sistema, core design, lo que es el diseño de lo interior, de lo íntimo. Está mal, y por eso se han hundido. Nada, no lo han admitido nunca, y Bush hijo todavía lo puso peor, es decir, hemos ganado, atento, por la gracia de Dios. Vamos, como en el siglo XVIII, una cosa, yo tengo dificultades para creer en este atraso ideológico, pero así fue, está recogido. Y siempre lo han visto así desde el principio. También lo tienes en mi conferencia San Telmo, que es mucho más larga y que te lo explica todo, que cuando en la primera reunión que hubo con Gorbachev hubo una posibilidad de que Alemania y Rusia se pusieran de acuerdo, tal cual. Inmediatamente el asistente de Baker, Chelik, que luego sería Robert Chelik, que luego sería el director del Banco Mundial, llamó corriendo a Casablanca y le dijo, oye, que si se ponen de acuerdo Rusia y China, si se ponen de acuerdo Rusia y Alemania, que se acaba la OTAN. No hace falta la OTAN. Lo cual demuestra la profunda mala fe de los americanos, o la profunda locura estratégica de esta gente. Porque el tema de esa historia es que no estaban preocupados los americanos por la seguridad de Eurasia. La constante de la ecuación, a pesar de que hablaban de sistema de seguridad, era que subsistiera la OTAN, pasara lo que pasase. Y mira lo que ha pasado. Sin embargo, a los alemanes en aquella época, que tenían las ideas muy, muy claras, se presentaron con un mapa que ocupaba todo. Mira, un mapa que iba desde Bretaña en Francia hasta Kirguistán
era una seguridad incomprensiva. Y, claro, eso era seguridad, porque si tú haces eso, ¿cómo iba Rusia a invadirse a sí misma? Si tú haces una seguridad global, euroasiática, que cubre todo, ahí tienes la seguridad. Claro, pero eso se carga la OTAN. Y para los americanos la constante es la NATO. Y ahora viene, claro, una cosa incomprensible y delirante. La NATO es una creación americana. Y ahora viene un presidente de los Estados Unidos de América, Trump, y dice que la OTAN está obsoleta. Y dice además, no solo dice que eso está obsoleto, dice que no le va a dar un duro a Ucrania. Y claro, pues esto pone las cosas ya en un nivel de comprensión o de incomprensión que yo ya no sé qué decir, porque tú comprenderás que si después de todo lo que ha pasado gana Trump, llega y dice, bueno, aprieta un botón, se acaba la OTAN, se acaba Ucrania. ¿Qué crees que puede pasar dentro de Europa? Pues que todos los que han defendido las opciones atlantistas van a quedar desacreditados y que los partidos que son antisistema se van a disparar en flecha. Si a eso lo añades, claro, si a eso lo añades lo de Israel, que es lo mismo, los gobiernos están con Israel, pero el jurado del mundo ha hablado y ha decidido que los oprimidos no son los israelíes, son los palestinos. Se han tirado las masas a la calle. ¿Y qué han hecho Francia y Alemania? Prohibir las manifestaciones palestinas. Lo que te da una idea de por dónde podemos ir. Atención, si el episodio, como yo te lo vengo describiendo, se desarrolla de la manera que te lo he dicho. Es decir, si Trump aprieta el dedo y se carga todo, entonces la gente, lógicamente, recurrirá a los partidos antisistema y se organizará un lío. La respuesta normal de los países, de los nuestros, llamados democráticos, va a ser prohibir. Nos vamos a meter en lo que Estados Unidos conoció en los años 60, en un Vietnam, pero en una situación muy complicada, porque al haber roto con Rusia, pues no tendremos petróleo barato, estaremos en una situación económica desesperada. No puedo ser optimista, no es una buena idea. No sé qué nadie sabe lo que va a suceder, pero desde luego, si tú a eso le añades como factor añadido de, digamos, no sabría yo cómo definir catalizador, ¿no? El que estamos en un momento muy delicado porque es vísperas de elecciones en Estados Unidos, pues las cosas pueden ser muy graves, porque si Rusia espera el momento adecuado, rompe el frente, yo no sé lo que pueda pasar. Hay un rumor que corre por Washington un poco loco, que bueno, no sé si es loco o no, que dice que en ese momento Biden podría reclamar poderes de guerra y no habría elecciones. Esa es la hipótesis más extrema. Las otras, pues no sé lo que pueda ser. Yo realmente, pero en cualquier caso ninguna es buena. Metidos ya en esto, Francia, Alemania y Polonia han dicho que no están dispuestos a eso, que es una cuestión de principio. No van a admitir la derrota de Ucrania y vamos a ver cómo son capaces de impedir la derrota de Ucrania, porque con armas no se consigue. Y soldados no hay. Y si quieren llevar soldados, no les va a proteger el artículo 5 de la OTAN. Entonces, entramos en una guerra bilateral en la que los franceses van a morir como han muerto los ucranianos. Y yo, francamente, ahora quisiera hacer una consideración histórica. No necesaria, que también es estratégica, pero también es muy histórica. Está basada en hechos de la historia. Cada vez que Alemania se ha llevado bien con Rusia, ha habido paz en el continente. Cuando se ha llevado mal, se han producido verdaderos apocalipsis. Esto, en el siglo XIX, ese genio reconocido afortunadamente por todo el mundo, que fue el príncipe Bismarck, lo dijo: paz en Europa, un buen tratado con Rusia. Elemental. Pues esto es lo que los Estados Unidos, en virtud de la doctrina Mackinder, no quieren. Entonces aquí se plantea una contradicción irresoluble.
Para nosotros, con base en Alemania, la unión con Rusia es crítica para el mantenimiento no solo de la paz y la seguridad, sino de nuestra prosperidad. Lo dijo la izquierda alemana en un libro, lo ha dicho Oscar Lafontaine. Sin Rusia no podemos mantener nuestro bienestar. Tiene razón. Entonces, cuál pueda ser la alternativa? Porque ahora se suma a esa rotura Francia, que también quería llevarse muy bien con Francia, con Rusia. Entonces, se ha roto también esa unión. Y yo, sinceramente, veo que se va cuesta abajo sin frenos, porque claro, lo que falta es ¿cómo diría yo? La mente ordenadora detrás. Como el gran, no sé, Deus ex machina que por aquí, por allá, ¿no? Es lo que falta. No hay pensamiento estratégico. Por eso ha sucedido, han querido desesperadamente mantener a la OTAN. No saben qué alternativa pueden tener, no tienen alternativa. Pero ahora me gustaría tirar por elevación. Y no hablar solo de la OTAN, sino de todo. Vamos a ver. 1945. Los Estados Unidos tienen la mitad del PIB del mundo. Y para gestionarlo crean las Naciones Unidas, crean el Banco Mundial, crean el Fondo Monetario Internacional, crean el dólar como moneda de reserva mundial vinculado con el oro y tal. Pero claro, Ezequiel, es que Naciones Unidas tenía en aquel momento menos de 60 miembros. Es que África estaba bajo el dominio colonial de Occidente. Es que el sudeste asiático estaba bajo el dominio colonial de Occidente. Es que la URSS justificaba el NATO porque Europa estaba literalmente arrasada, y si tienes alguna duda, se acaba de pasar ahora otra vez la copia restaurada del Tercer Hombre con Orson Welles, dirigida por Carol Reed, que puedes ver. No te puedes creer la devastación de Viena, cómo está. Es que no hay país, o sea, flat, está, pero vamos así, planchado. Y encima tenemos a la Unión Soviética enfrente, que está, bueno, rozagante, más fuerte que nunca. Y China no existe. Y el sudeste asiático tampoco, porque está bajo el dominio colonial. Entonces, ser ahí un poder global es fácil, pero ya no es así. Y ellos quieren seguir manteniendo los instrumentos de poder antiguos en esta nueva realidad. Y estamos yendo a la guerra y podemos ir a más guerra todavía. ¿Qué perderemos? ¿Qué perderemos? Porque si nos gastamos 20 veces más en armas que ellos y resulta que no tenemos munición y los rusos tienen toda la que necesitan, es como para suicidarse. Esto lo he ido descubriendo poco a poco. Yo esto no lo podía imaginar, ¿no? Yo como buen occidental aquí, de la parte esta de Occidente, pues está convencido que nosotros éramos, pues bueno, poco menos que, en fin, un Dios Padre, ¿no? Y claro, de repente me he dado cuenta que, claro, pero ¿cómo es posible que nos gastemos 20 veces más si no tengamos armas? Y esas Wunderwaffen, los HIMARS, todo lo que hemos puesto, los Bradley, los Abrams, todos se lo han cargado, los rusos, todo, es que no queda nada. Esas armas maravillosas no valen lo que un AK-47, que será muy primitivo, pero dispara bajo toda condición. Y es que te digo, en fin, ha sido una epifanía. Ha sido una guerra que me ha servido para entender muchas cosas. Y es una gran sorpresa de todo lo que veo. Por otra parte, y hablando ya del tema, si tú quieres, más Quería personal. una pregunta respecto a Europa en concreto. Recién usted presentaba a Mackinder, a las teorías de Heartland. Bueno, también uno puede conceptualizar la posición de Estados Unidos respecto a Rusia y después del colapso de la Unión Soviética y esa expansión de la OTAN hacia Oriente, también desde Spikman con las teorías del Rimland, básicamente la misma idea, en el centro de Asia, el corazón del mundo, y por eso la necesidad de ese control. Hasta ahí clarísimo. Ahora, embajador, eso podía generar sentido inicialmente para Reino Unido, de ahí ¿no? Comienza todo esto con Mackinder, posteriormente para Estados Unidos, pero efectivamente, como usted recordaba recién, para Europa
esa concepción de la relación con el mundo determinaba necesariamente en algún momento una colisión. ¿Por qué entonces Europa, después de cierto atisbo de acercamiento, porque en efecto en algún momento la Alemania de Merkel comenzó un acercamiento con Rusia, por sobre todas las cosas a través de la compra de gas barato y la venta de manufacturas, y eso naturalmente desactivó una hipótesis de conflicto en ese caso, pero ¿por qué después entonces abandona esta política de acercamiento y comienza a acompañar estúpidamente a Estados Unidos con estas teorías de Mackinder? ¿Cuál es el sentido del suicidio de Europa? Bien, vamos a empezar por el principio. La relación con Rusia, con Alemania, no es que venga de hoy ni de ayer. Los alemanes son gente que piensa mucho. Y el proceso ese de la Ostpolitik es la expresión de una palabra muy rara alemana, que si no sabes alemán, bueno, tú estás en Alemania, ¿no? Vergangenheitsbewältigung, es decir, ajuste de cuentas. Vergangenheitsbewältigung. Sí, sí, claro, ¿cómo que no? Soy profesor en una universidad alemana, embajador. Du weißt. Bueno, tú sabes. Vale. Como consecuencia de la Vergangenheitsbewältigung, es decir, el ajuste de cuentas con el pasado, se produce, primera fase, una Annäherung, acercamiento. Y eso va a ser obra de un señor que se llamó Egon Bahr. Y lo va a expresar en un sitio precioso, de Heidi, ¿no? Un lago, la iglesia evangélica de Tutzing, allí donde sigue. Y allí, después de la Annäherung, viene la Ostpolitik. Y en ese momento mágico y maravilloso, Willy Brandt visita Varsovia, se pone de rodillas para pedir perdón. Esto no le gustó a Estados Unidos y tampoco le gustó a la derecha alemana. Yo, modestamente, como observador independiente, creo que nunca ha sido más grande Alemania. Nunca. El país de la moral, el país de Lutero, de Kant, de Marx. Había comprendido. Se metió en los entresijos de su propia alma. Tuvo que hacer un ejercicio de autocrítica brutal. Y finalmente, limpia de culpa, se expresa ante el mundo y dice, perdón. Jo, esto es una cosa, me dejó... Bueno, sin palabras. Cuenta la leyenda que que Willy Brandt le colgó el teléfono a Kissinger porque a Kissinger no le gustaba la cosa esta de la Ostpolitik. No les ha gustado nunca. Hasta que ya lo han manifestado directamente y se han permitido un acto terrorista que es volar el Nord Stream a la calle. Y Alemania ha hecho otra cosa que tú, que eres profesor, no sé de qué eres profesor, pero bueno, ¿eres profesor de Relaciones Internacionales o...? No, sí, ¿de qué eres sí, profesor? Sí, ¿no? sí, ¿De sí, relaciones? Yo politólogo, pero de Relaciones Internacionales, sí. Pues si eres profesor de Relaciones Internacionales, ya sabrás que Alemania es un país al día de hoy ocupado. Alemania no tiene todavía constitución, tiene una Grundgesetz, que no es lo mismo. Y no ha habido manera que salga de ahí, porque los americanos, otra cosa que no quieren, es dejar que Alemania vuele por ahí ella sola. Lo que está dándoles alas a los de la Alternative für Deutschland, o sea, los nazis, los neonazis, que sin duda ninguna, si esto sigue así, van a acabar siendo los que ganen las elecciones. Lo que pueda suceder, y si eso sucede, pues yo no sé, pero no es tranquilizador. Y tampoco sería tranquilizador que eso se prohibiese. Porque los resultados podrían, teniendo en cuenta el empuje del pueblo para cambiar las cosas, pues podría dar lugar a muchos problemas de orden público. Es verdad que los alemanes no son en absoluto revolucionarios, pero si tú has leído lo que pasaba en la República de Weimar, puede ser muy, muy, muy brutal lo que suceda ahí. Ahí hubo una Machtergreifung de Hitler, ¿no? Die Auflösung der Weimarer Republik, la caída de Weimar, fue muy violenta. Y si tú te lees el libro ese maravilloso que es Fabián,
¿no? Pues verás, te cuenta cómo era la República de Weimar. Y ahí la gente se corría a tiros por la calle. No es una buena idea. Todo lo que es inestabilidad no es una buena idea. Y esto puede traer una inestabilidad, pues ya la está trayendo, ¿no? Y la va a traer más todavía. No tengo duda. Ahora, ¿Por qué se ha producido? Entre ese Willy Brandt y esta Annalena Baerbock, ¿cuál es la razón de ese? Pues el deterioro, Sí. el mismo deterioro que ha hecho pasar de Kennedy a Trump. Ni más ni menos. Claro. Se está Deterioro deteriorando. económico, político, social, cultural, todos juntos. Sí. Ya yendo más allá de lo que es el tema político estricto, los principios de la Ilustración, que son los que hacen posible los padres fundadores y el establecimiento de la República Norteamericana, muy posiblemente sometidos a las tensiones de nuestro tiempo, no dan una respuesta tal que pueda ser competitiva con la respuesta que pueden dar países con un sistema político como el chino o el ruso. Y esto está planteando problemas graves, es un problema. Y el segundo problema es que estamos basados en el Estado-Nación. Todo el mundo mundial es muy grande, pero está dividido en pequeñas parcelitas. Cada una tiene su historia nacional, sus buenos, sus malos, etc. Pero la base de ese sistema económico no es el Estado. Las cadenas de valor, o sea, tú tienes un pedazo de, no sé, de coltán y lo tienes en un país africano. Entonces, primera parte del proceso, me voy a inventar todo porque no lo sé, pero bueno, es igual. Cortarlo en láminas. Y entonces, eso se hace, por ejemplo, en Kenia, que está al lado. Luego, eso ya hay que ir a una cosa un poco más sofisticada. Hay que hacerlo láminas ultra delgadas. Y entonces eso va a algo más que puede ser, por ejemplo, otro sitio que puede ser, por ejemplo, Hungría. Pero Hungría no tiene más capacidades para luego ponerle los robots perfectos y que funcionen. Y eso se hace en Estonia. Finalmente, se lleva a Argentina para que ahí se hagan los últimos arreglos. Y luego, desde, por ejemplo, se lleva a China y ahí te lo distribuyen por el mundo ellos. Claro, nadie les pregunta a esos países si quieren o no quieren que tú hagas eso. Están encantados de que tú lleves allí tu coltán y lo proceses. Y están encantados porque no pueden cambiar las reglas del juego de jugar en esa, como diría yo, en esa carrera de valores añadidos, de generación de valores añadidos, no tienen ninguna intervención. O sea, simplemente sus empresas lo hacen y ya está. Pero claro, esto va deteriorando esa fuerza que había antes del Estado, que todo era Francia, todo era Alemania, era un sistema mundo, se acabó. Ahora el sistema mundo es el sistema mundo y tú eres un país pequeñito y cada vez más pequeño. ¿Sabes lo que son los quebrados? 1 partido por 2. Luego ya es 1 partido por 4. Luego es 1 partido por 16. Luego es 1 partido por 80, que a veces es menos. Claro, tus súbditos o tus ciudadanos te piden cosas, pero tú se las puedes dar relativamente. El que manda es el sistema. Y el sistema no es nacional. Y no puedes tampoco poner barreras aduaneras, porque entonces os arruináis todos. Pero totalmente. Véase lo que le ha pasado a Trump cuando quiso poner barreras aduaneras. Le presentaron allí los paneles solares y dijeron, por favor, señor presidente, muchísimas gracias por su ayuda. Muchísimas gracias por su intervención. Pero no ponga, por favor, aranceles a los paneles solares porque nos va a arruinar. De hecho, les ha fastidiado. Y a la industria del aluminio también. O sea, no hay respuesta muy fácil para todo esto. Y lo único que podemos ver, y que yo estoy viendo, es que los Estados Unidos no se conforman con ese estado de cosas. Y claro, es todo contradictorio. Por ejemplo, fíjate tú, ellos quieren hacer daño a China. Y entonces
Pero también quieren seguir la teoría de Mackinder y atacar al corazón del mundo. ¿Qué pasa? Que pierden la guerra en el occidente y echan a Rusia en brazos de China y a China en brazos de Rusia. Y entonces viene Kissinger y dice, ¿pero qué estáis haciendo? Lo peor que le puede pasar a Occidente es que China y Rusia se pongan de acuerdo. No los echéis en brazos. Ya se ha hecho. Segunda parte del control de daños, ¿no? Eso es contradictorio. Y luego también hay contradicciones políticas. Se están realizando manifestaciones relativamente a menudo con antorchas, es decir, toda la liturgia nazi, y salen allí con retratos de sus héroes, de esos criminales del Holocausto, Bandera, Sukievich, tal. Y todo el mundo muy contento y no dice nada. Dolinsky, que es el jefe del comité judío ucraniano, ha denunciado que se están produciendo cambios de nombres de calles, se les están poniendo nombres de héroes, de grandes criminales de la división Galitzin, que es la división SS ucraniana, creada por los nazis para hacer el trabajo sucio en Ucrania, ¿no? El propio Dolinsky, el jefe, ¿no? Y mientras que eso se dice así, en Canadá, que tienen otra idea de las cosas, en Oakville, había un monumento levantado precisamente a la división Galitzin, SS, y lo han derribado. Porque resulta que hubo una sesión del Parlamento y se presentó un viejo luchador antirruso y todos le aclamaron. Allí estaba Zelensky, estaba el presidente del Parlamento y todo el bravo, bravo. Y de repente se descubre que Hunza había sido comandante de la Galitzin y se le atribuían crímenes sin cuenta. Es escándalo. ¿Por qué Junca está mal? Y sin embargo, Klitschko y toda la extrema derecha y Yanukovych, bueno, es que, vamos a ver, es que entre la gente que hay ahí metida en el Maidán, esos gente del Maidán, es que Tiagnivok es el creador, no solo de la división Azov, es que es el creador del Partido Nacional Socialista Ucraniano. Pero es que este hombre quería crear un corredor ario, específicamente ario, definido así como ario, que fuese desde el Mar Negro, desde el Mar Báltico al Negro, y crear ahí una cosa, una franja, ¿no? Un intermares, tomando una vieja política de Polonia, el intermarium, ¿no? Para hacer un zócalo que nos defendiera de ese mundo al este, atento, dominado por plutócratas sionistas. Estos son los que están defendiendo la libertad de Occidente contra Rusia. Y efectivamente, tú lo has mencionado al principio, los planes que había en un inicio de esta cosa, de la guerra y tal, eran delirantes. Estaban convencidos de que iban a hacerle a Rusia, le iban a dar así con el codo y se iba a venir abajo. Y todas las etnias que hay por ahí, buriatos, yo qué sé, tubanos, en fin, todo lo que hay, que son muchas, se iban a constituir en repúblicas independientes, se iba a romper todo y se iba a diluir en una especie de, no sé, no se sabe qué, un caos. Claro, eso es que no han estado nunca en Rusia, ¿eh? Nunca. O sea, Alexander Shoigu, el jefe del Departamento de Defensa, el ministro de Defensa, es buriato. Ezequiel, cuando tú en el Ministerio de Defensa norteamericano veas a un Sius, a un Pies Negros, a un Shoshone, a un Paiute, me mandas una postal por Navidad. Claro. A esos iban a derrotarles. A eso les iban a dar un empujón y no saben lo que son los rusos. Y van a aguantar todo. Todo. Y si en vez de comer 100 gramos de pan negro al día tiene que comer 50, come 50. Pero de Rusia no se ríe nadie. Es que he estado allí, yo los he visto. Son así, son así. No digo que sean ni mejores ni peores.
Pero pensar que tú les vas a hacer la guerra, esos, que es lo que más odian en el mundo, los banderistas que les mataron a más de 20 millones de chavales, yo estoy seguro que la mayoría ni siquiera habían besado a una chica. Ahí quedaron todos. Vamos, van con ellos con todo lo que tienen. Hasta el último, hombre, hasta la última gota de sangre. Y no se le puede reprochar, porque ellos no se metían con nadie. Entraron ahí los nazis y les mataron gente. Y que ahora quieran volver ahí, pagados por Occidente, claro, los rusos están que se suben por las paredes. Cosa perfectamente normal, claro. Pensar que se vayan a abrir abajo. Y yo leí una vez algún insensato que decía que cuando los cadáveres metidos en bolsas de plástico empiecen a llegar a Moscú, habrá líos y problemas. Se dirán de creer que esto era el Vietnam de los años 60 en Estados Unidos, ¿no? No saben lo que es Rusia. No tiene nada que ver con la propaganda. Es que es así. O sea, es Rusia. Tiene la memoria histórica de que le atacan, cosa que no. Yo siempre me he reído. Bueno, me reía. Ya no me río. Esa paranoia rusa y tal. Y recuerdan la guerra de Crimea, con razón. Recuerdan a Napoleón, con razón. Y recuerdan a los nazis, con razón. Y ahora esta también, con razón. Porque se les ataca sin que ellos han hecho nada. Más aún, el caso de la guerra de Crimea es escandaloso porque es que durante siglos y siglos Constantinopla ha estado, sigue, en manos de los musulmanes, de la religión musulmana. Y Rusia, aunque sea ortodoxa, es cristiana. Y el bajar allí hubiera hecho de esa ciudad otra vez una ciudad cristiana, Constantinopla. Y los ingleses no lo toleraron por razones estratégicas. Eso sí, ellos son los buenos y llevan la democracia por todo el mundo. Aunque en aquel momento, digo para que no lo olvides, los católicos en Inglaterra no tenían derecho de voto y los irlandeses tampoco. Vale. Y tú me puedes decir, hombre, es que la niebla de la guerra. Clausewitz ya dijo, la niebla de la guerra no se ve, tal. No, perdón. Cuando en la Primera Guerra Mundial, es decir, pasados 100 años, los rusos y los ingleses son enemigos, porque claro, están en campos contrarios, pues resulta que se produce el problema de que quieren recuperar Constantinopla. O sea, que siempre lo habían tenido aquí y lo externalizan en Grecia, en los griegos, y los griegos fracasan. Kemal Atatürk les derrota. O sea, que no cabe la excusa esa de que, hombre, es que se les pasó por alto. No, siempre lo sabían lo que iban a hacer. Mira, como 100 años después, y dijeron los griegos, y ahora que somos enemigos de Rusia en el orden político, ahora vamos a quitarles Constantinopla a los turcos. Poco tarde. ¿Entiendes? No hay como leer libros. Enseñan mucho. Cuidado con oír la CNN o la BBC porque directamente mienten. He dicho lo de la BBC porque estoy escandalizado. En el último servicio que hicieron del 8 de mayo, el día de la victoria, no mencionaron a Rusia. El país que más muertos puso sobre la mesa, 20 millones. ¿Sabes lo que dijo Truman de esos muertos? Y está escrito. Ernie Smith, American Empire. No son bastantes. Con 20 millones de muertos no lo hacemos. Tiene que haber más. Truman, la democracia americana. Sí, por no recordar eso de Auschwitz liberado por los estadounidenses, ¿no? Otra de las locuras. Bueno, eso no es una mentira. Eso es un disparate. Es un mapa, joder. Auschwitz. Perdón. La laringitis subglótica que vuelve al ataque. Vamos a ver. Si tú coges un mapa y lo miras, es que Auschwitz está en Silesia, al lado de Katowice. Allí estuve, he estado 2 veces en Auschwitz. Al lado de Katowice.
Los rusos estaban pasados el Elba, joder, a más de 1000 kilómetros, por Dios. Pero ¿cómo lo van a liberar ellos? Pero si es que es físicamente imposible. Por no decirte ya la pretensión ucraniana. Auschwitz lo liberamos nosotros. Bien, aquí te voy a remitir a un programa, no sé si tenéis vosotros, no creo. Filmin en Alemania. Filmin es una cadena, streaming, una plataforma. Y ahí hay un magnífico documental de un señor que se llamó francés, Claude Lanzmann, se llama Shoah, Holocausto. En esa película, cuando Lanzmann va haciendo preguntas a todo el mundo y tal, todos, dice, y esto lo hicieron las SS, ¿no? Y le dicen todos los polacos que están por allí, que eran cristianos, le dicen, no, esto lo hicieron los guardianes ucranianos. Puedes verlo, ¿eh? Puedes verlo. En Sobibor, bueno, en fin, una desgracia de Sobibor, o sea, fueron ellos los que hacían el trabajo sucio. Tengo testimonios. España acogió, después de la Segunda Guerra Mundial, como estábamos con Franco, pues acogió a bastantes alemanes que vinieron para allá. Y gracias a esto tenemos informaciones de primera mano, algunas de ellas en mi propia familia, o sea, que vinieron por allí y se les acogió y se les daba clase de español y tal y cual, porque mi familia es muy conservadora, era muy conservadora, ¿no? Ya se han muerto todos, pero muy conservadora. Yo no, pero ellos sí. Entonces, sabemos que los malos, bueno, en gran medida, eran los ucranianos. Iban unidades mezcladas de ucranianos y alemanes, los alemanes se quedaban a la puerta de la casa, a las puertas de la ciudad, entraban los ucranianos y mataban a todos los judíos. Cuando se produce la conmemoración, por así decirlo, no sé si es conmemoración o otra cosa, de la liberación de Sobibor, todos los países del mundo, todos los países que habían estado por ahí, mandaron a sus representantes. Pregunta inocente, Ezequiel, ¿qué país no mandó a ninguna delegación? ¿Qué país? Pues ¿cuál va a ser? Ucrania, el país que había sido el país que tenía todos los guardianes del campo. Y siguen siendo nazis. Ha habido una misa conjunta entre Zelensky y no me acuerdo quién es la autoridad polaca, el presidente, no sé si era el anterior o el nuevo. Y no, todo el mundo estaba esperando que Zelensky pidiera perdón, porque en Volhynia mataron algo así como 100.000. 100.000 hombres, mujeres y niños polacos que no habían hecho nada. Además, los mataron con gran crueldad. Muchos de los que mataron no tenían nada y los mataron con piedras, con guadañas. No quiero desacreditar a la Iglesia Católica, pero gran parte de esos instrumentos de labranza habían sido bendecidos antes por los curas católicos, porque sabes que los ucranianos, la parte oeste del país, tienen una religión muy rara. Son ortodoxos, pero obedecen al romano pontífice. Religión uniata o griegos católicos, llámales como quieras. Se pueden casar. Sí, es legítimo. De hecho, Bandera es hijo de un cura de esos. Legítimo, claro, porque es una cuestión de disciplina eclesiástica. Mañana el Papa podía decir, os casáis, como los uniatas se casan. No pasa nada. Y eso, por cierto, los que estén interesados en cuestiones religiosas, es lo que ha hecho tan difícil el ecumenismo con los ortodoxos, porque los ortodoxos, eso de que en el siglo XVI, más o menos, no digo que por la violencia, pero en fin, bueno, los que eran ortodoxos de verdad, que obedecían a Moscú, se convirtiesen y pasaran, siguieron siendo lo mismo, pero se colocan bajo la autoridad del romano pontífice, o sea, el Papa, a pesar de que, por ejemplo, no tienen misa. Tienen servicio religioso los domingos, pero no tienen misa. Etcétera, ¿no? O sea, es una cosa un poco rara, ¿no? Lo que tienen ahí. A mí, embajador, a veces en este proceso de resignificación o de reescritura de la historia, también reseñado por usted, a mí a veces me desasosiega el grado de ignorancia de muchos de los líderes, como por ejemplo, usted seguramente lo recordará, cuando llaman a una ovación en el Congreso canadiense con Trudeau y Zelensky, a Junca el nombre del oficial de la CSS del SS Galizien.
y lo presentan como un combatiente que combatió durante la Segunda Guerra Mundial a la Unión Soviética. Si este señor aparece, solo sin conocimientos de historia, si este señor aparecía del lado de enfrente de la Unión Soviética, evidentemente aparecía del lado de los nazis, sin muchos conocimientos de historia, solamente por eso. Y aún así, todos los congresistas, bravo, bravo, lo cual evidentemente representa una demostración de la pobreza intelectual de todos los líderes políticos de Canadá. Verdaderamente trágico. Y de Estados Unidos, y hasta yo diría de Francia, porque lo que ha dicho Macron no tiene nombre. Esa historia extraña de que no podemos consentir una derrota militar de Ucrania, iremos con todo. Dice, bueno, me dicen los rusos, ya sabes lo que le pasó a Napoleón, apúntate. Segunda edición, ¿no? Que mucha gente no lo sabe, pero en fin, cuando tú vas a París y vas a un bistró a tomarte allí una sopa de cebolla, bistró es que cuando las tropas francesas, las tropas rusas, en la derrota, después de la derrota de Waterloo, París es ocupado. Y entonces uno de los países ocupantes fue Inglaterra, el otro fue España, y eso fue Rusia. Y los rusos, para decir rápido, dicen bistro, bistro. Y entonces, como por lo visto la hostelería francesa les parecía muy lenta, a todas partes que iban decían bistro, bistro, corriendo, ¿no? Y se ha quedado bistro como expresión sin que nadie sepa su origen, ¿no? Entonces, todo es cuestión de que lo volvamos a repetir y a ver si vemos ahí a los caballos de los cosacos abrevando en las fuentes de las Tullerías, ¿no? En fin, no sé, bueno, es que es una cosa grotesca. ¿Cómo es que no lo saben? Yo no sé, esto de risa. Bueno, los rusos, que sí se saben esa historia, los rusos estudian historia en el colegio. Ha habido una gran sorpresa cuando ha habido esa entrevista que ha habido con Putin y tal, entre Tucker Carlson y Putin. Todos han dicho, ¿qué 20 minutos para empezar de mierda? Historia, eso es una historia que no vale para nada, perdón. Putin no estaba inventándose la historia. Putin estaba recordando lo que le habían enseñado en la escuela, que es lo que aprenden todos los niños rusos. ¿Entiendes? Ese es el discurso o el relato nacional ruso. Los americanos, por lo visto, no tienen relato nacional, no sé. Y claro, tienen muy claro quién fue Napoleón y quiénes fueron los nazis, qué pasó en la guerra de Crimea, lo tienen clarísimo. Me parece además que su historia, lo que cuentan, es razonable, es decir, no se inventan cosas como los ingleses, por ejemplo, que tienen un relato histórico absolutamente increíble. O sea, se defendieron muy bien de la Armada y a partir de ahí empieza su edad de oro que dura pues hasta 1945. No es así, o sea, yo lo siento mucho, pero los hechos de la historia, que son los que son, para empezar en el siglo XVII, que es todo el siglo que precisamente tiene toda esa inestabilidad porque Inglaterra, que era básicamente católica, pasa a ser protestante. Y eso no lo asimila bien el país. Entonces hay 100 años de guerra criminal, brutal. Es la que lleva al nacimiento de Thomas Hobbes, que es el que dice que tiene que haber un leviatán que ate las pasiones de todos, porque debió de ser una guerra civil como todas las guerras civiles. Se quemaban iglesias con gente dentro, se desventraban niños, mujeres embarazadas, bueno, etcétera, ¿no? Y, como por azar, participaron en una guerra en la que ellos querían, en el siglo XVIII, querían que el rey de España pues fuera austriaco. Y lucharon como 4 o 5 años y en la batalla de Almansa, finalmente aquí al lado de Madrid, bueno, 250 kilómetros, fueron decisivamente derrotados, razón por la cual España tiene hoy un rey Borbón. Eso no cuenta, por lo visto, desaparecido, ¿no? El hecho de que toda América, Iberoamérica o Hispanoamérica hable español, pues por lo visto no cuenta tampoco, porque por lo visto allí donde iban ganaban. Yo, una cosa, no sé, Liniers en Buenos Aires, yo quiero decir, en Cartagena de Indias, Blas de Lezo tampoco, también ha desaparecido. Liniers desaparece en Argentina, desaparece la toma o la reconquista de Florida en la guerra de independencia, bueno, desaparece todo y todo queda así. Nosotros, relato nacional.
Cuando supimos defendernos de la Armada, hasta 1945, la edad de oro. Dice, bueno, asombro, así están ellos, claro. Por eso ha venido una de las razones por las que ha habido el Brexit. Pues ahí ya que además presentan el imperialismo británico en la India como una entidad caritativa, ¿no? Y no las barbaridades llevadas a cabo ahí en la historia. Claro, en la historiografía británica lo presentan así. Claro. Pregúntale a Modi, pregúntale a los indios hoy qué opinan, o sea, porque no lo ven nada claro. De todas formas, India también se está embarcando en un proceso muy interesante y es que está dejando de verse a sí misma como el país que era un país llevado por la dinastía Timur, que es ocupado por Inglaterra. Esa es la identidad que han tenido hasta ahora. Van a volver atrás y van a decir que los timúrides, cuando llegaron allí en 1500 no sé cuántos, a mediados del siglo XVI, arrasaron con lo originario que era la civilización hindú, lo cual repropone todo el sistema social y todas las relaciones de poder dentro de India. O sea, el relato nacional no creas tú que es inocente. Una última pregunta, y por cierto estoy cometiendo un abuso de mi parte porque supuestamente íbamos a realizar una charla de 1 hora y ya aparecemos en la 1:15, pero bueno, todos aparecemos acá enganchadísimos en la audiencia por sobre todas las cosas y llamo a la audiencia que nos acompañe con el pulgar arriba, con el like, por favor, eso nos ayuda contra la censura de YouTube, recuérdenlo. Retrocedo para la última pregunta a su análisis de la decadencia de Occidente y el intento de Estados Unidos de restablecer su lugar de hegemón a través de la fuerza, a través de la guerra. Ahora, aún en ese contexto, ni Estados Unidos ni Occidente en su conjunto puede generar la munición necesaria para una guerra como la guerra en Ucrania. Usted esto lo presentó magistralmente en una columna. ¿A qué responde eso? Querer la guerra y a la vez no poder realizar la guerra. ¿Cuál es la razón? Bueno, es que eso es una cosa muy antigua, ¿sabes? No es la primera vez que pasa. Un señor tan listo como Arnold Toynbee ya lo dijo, que cuando un paradigma, a mí no me gusta hablar de decadencia, porque inexorablemente, y ahora me dirijo a las mujeres, no consintáis que se hable de decadencia, porque al final la decadencia la tienen siempre las mujeres. Sí, las mujeres no son honestas, las mujeres se acuestan. Yo recuerdo una frase que de los tiempos ahí, de cuando iba, como todavía estudié latín en el colegio, pues no sé cómo se escapó que aquello leíamos cosas clásicas y decía, hemos llegado a esta situación de degeneración porque las matronas romanas, en lugar de referirse a las durísimas erecciones de nuestros centuriones, prefieren las suaves titilaciones de los eunucos. Imagínate, siempre es así, la decadencia va por ahí. Había grandes banquetes y comían lenguas de ruiseñores y tal. No. Vamos a ir a la filosofía de la ciencia, Ezequiel. La teoría de cómo cambian los paradigmas científicos. Es un paradigma. Y cuando el paradigma está obsoleto, lo dice muy bien Toynbee, volvemos a Toynbee, los países hegemónicos o que han sido hegemónicos sienten la tentación de seguir manteniendo la hegemonía a través de una sobreextensión basada en criterios militares. ¿Qué país te suena a ti que esté haciendo eso ahora? Uno ahí ubicado en América del Norte. Más bien. Y esto, claro, lo dijo Toynbee hace mucho tiempo, que no pasaban estas cosas, ¿no? Es como una pauta. Es un paradigma obsoleto, pero claro, cambiarlo es muy complicado porque el paradigma vive mucha gente. Entonces, es difícil, pero es que si no lo hacen, bueno, ya ha empezado la guerra. ¿Cómo vaya a terminar? Yo no me atrevo a decirlo porque la situación es muy complicada y además la cataliza la elección de Estados Unidos. Es que Estados Unidos está en un estado catatónico. Es decir, si no sigues de cerca la vida política norteamericana, no entiendes lo que está pasando. En el último artículo que ha escrito esa mente privilegiada, que es Stephen Walt, catedrático de Harvard, ha dicho que el origen de todos los males es la situación interna de los Estados Unidos. Y tiene razón.
Y para hacer esto un poco más ameno, y también siguiendo hablando de las mujeres, pues diremos que en Alabama se ha aprobado, ha habido una sentencia que ha dicho que los óvulos que tienen las mujeres, todos los meses ovulan, ¿no? Es como si fueran niños no nacidos. Niños. Se ha paralizado toda la industria, de la fecundación in vitro, gracias a la cual ha habido miles y miles y cientos de miles y posiblemente millones de nacimientos. Y el juez ha explicado que eso es porque lo dijo Dios. O sea, no se ha referido a la ley, es que Dios está contra la fecundación artificial. Porque ya lo dice la Biblia. Dice la Biblia. Yo te conocí antes de que nacieras. Eso demuestra que efectivamente los embriones son también como niños. Hay un problema, Ezequiel. La cita no es correcta. Yahvé no se dirige al pueblo y le dice, yo os conocí a todos. Yo os conocí antes de que nacierais. Se lo dice a Isaías. Yo te conocí antes de que nacieras. Y tu destino será ir y predicar por las tierras de Israel. O sea, primero cita a Dios, o Yahvé, de hace 5.000 años. Y segundo, lo cita mal. A ese país, ¿tú te crees que nosotros podemos seguirle? ¿Tú te crees que puede tener razonables opciones estratégicas mundiales? Ese es el problema. Estamos siguiendo a un país en un gravísimo estado de crisis, a un país agónico, súper polarizado, en el que hace poco ha llegado al Tribunal Supremo, y volvemos con las mujeres, había un Estado que quería forzar a las niñas a que fueran a las escuelas con falda. Y el Tribunal Supremo dijo, bueno, pues no lo vamos a consentir. Pero que todo lo que es una legislatura, a nosotros digamos autonómica, ¿no? Estatal para nosotros confunde las cosas. Bueno, una legislatura de Estado federal, ¿no? Puede llegar hasta el punto de pedirle al Supremo que ratifique que las niñas para ir al colegio tienen que llevar falda. Esto es aberrante, entre otras cosas porque no han debido de estar nunca en Myanmar, donde los que llevan falda son los hombres, porque yo estoy en Myanmar de vacaciones y lo he visto. Trágico. Y el problema, yo estoy de acuerdo con Walter, el problema que tenemos ahí son los Estados Unidos, pero luego, claro, vienes a Europa y ya ni te cuento lo que hay aquí, ¿no? Porque Macron, imagínate, ¿no? Lo que está diciendo, bueno, de risa, o sea que, vamos, yo no sé si está realmente pensando lo que dice o no, porque además Weimar, ¿por qué le dan ese nombre de Weimar? El nombre de Weimar es sagrado, por Dios. La República de Weimar. Cuando ya, después de la Primera Guerra Mundial, derrotados, vencidos, habiendo tenido que aceptar una cláusula de culpabilidad que les sentó muy mal, con toda razón, porque no eran culpables de la Primera Guerra Mundial, y hoy lo sabemos, escogen Weimar, la ciudad de Goethe, la ciudad de Schiller, y le ponen ese nombre a su nueva unidad, como homenaje a la Alemania liberal, porque tú lo sabes, como profesor y docente de la universidad, hay una Alemania liberal maravillosa de la que todos los liberales europeos, creo yo, y mundiales, estamos enamorados. La del banquete de Hombach, la de la Jungstochert, la de la iglesia de San Pablo en Frankfurt, que nunca he podido visitar porque siempre la encuentro cerrada, ¿no? Y entonces, como homenaje a eso, crean la República de Weimar. Y estos insensatos, este trío de la bencina, alemanes, franceses y polacos, se llaman a sí mismos al grupo de Weimar, que es el grupo que quiere mandar artillería, ni siquiera hombres, artillería, para derrotar de manera imposible, claro, a Rusia. Qué profanación. Para un liberal europeo, para mí, todos los días cae la República de Weimar. Es un acontecimiento luctuoso y terrible.
Y llega entonces Hitler y organiza su Machtergreifung, la toma del poder por la fuerza, ¿no? La quema del Reichstag, las leyes de empoderamiento, las leyes de la Ermächtigungsgesetz, para liberar al pueblo alemán de su necesidad y su miseria. No lo he olvidado. Y eso abre ese fracaso en un país que está en el centro, es muy fuerte. Es la vanguardia del mundo tecnológica. Tiene 8 fronteras. Tuve el privilegio de asistir a una conferencia de Willy Brandt en la que nos lo explicó muy bien. Mire, tenemos 8 fronteras, no podemos ser enemigos de nadie, lo único que podemos hacer es la paz, ¿no? Entonces, yo no puedo identificarme con Weimar y considerar que estos bárbaros que han resucitado a los nazis en el corazón de Europa para luchar en una guerra imposible para derrotar a Rusia de una manera absurda, que quiere decir que no conocen a Rusia, vamos, directamente, ¿no? O sea, es lo que hay, ¿no? Por desgracia, no la conocen. Pues han hecho un destrozo enorme, primero vital, porque estos chavales que están ahí cayendo, si ves lo que pasa, si ves las escenas que hay en YouTube de la guerra en las trincheras y tal, incluso chicas también muertas ahí en la trinchera, no médicos, soldados, rompe el corazón, son implacables, son crueles, todo por 4 tierras que no van a ningún sitio, por Dios. Todo el dinero del mundo no vale lo que la vida de un chaval de 20 años, lo que el dolor de una madre o el desconsuelo de un niño de 5 años. Tú ves las imágenes de los funerales, la madre viuda con 2 niños pequeñitos que no saben qué hacer, la madre del soldado que está destruida, peor que la esposa. Madres que se desmayan de dolor, ¿no? No hay derecho. No hay derecho. O sea, realmente esto, y va a más, pero que no lo vea Macron. Que no lo vean los polacos, vale, porque los polacos no tienen estrategia. Ezequiel. Los polacos odian, que es otra cosa distinta. El odio no es estratégico, porque el odio es a la estrategia. Lo que la bulimia es al apetito. Cuando tú arrasas, entras en un frigorífico y lo vacías, sigues queriendo comer más. Porque no es hambre lo que tienes, sino ansiedad. Y la ansiedad no se satisface con nada. Y lo mismo pasa con Polonia. Polonia odia a Rusia. Esto le convierte en un conjunto vacío. Es malo, incluso peor todavía, porque lo que puede hacer es catalizar a los demás y arrastrarles a cosas que necesariamente van a salir mal, como está saliendo esto. Recuerdo que, para los que no lo sepan, Polonia desapareció 3 veces. O sea, ¿qué puede salir mal si seguimos las iniciativas polacas? Bueno, perdón, pues que han desaparecido 3 veces y a lo mejor la 4ª se llevan por delante también a la Unión Europea. Cosa que no me extraña nada. Si algunas de las hipótesis, no podemos discutir esto porque nos llevaría mucho tiempo, pero algunas de las hipótesis más terribles de lo que pueda suceder, que puede suceder con motivo de esto, puede ser perfectamente el que se rompa la Unión Europea. Si la cosa llega a mayores y Francia rompe el eje con Alemania para montar con Inglaterra un eje agresivo y Polonia un eje agresivo contra Rusia, y empiezan a tirarse a la calle los alemanes y posiblemente franceses y españoles también contra la guerra y se monta aquí un lío de órdago, pues eso podría ser el fin de la Unión Europea, no te quepa la menor duda. Y es una cosa increíble. Y ahora me voy a dirigir sé que hablo para una comunidad en el que, una comunidad, un grupo humano hispanoamericano, donde hay mucho catolicismo, aunque también ahora hay evangelismo, pero bueno, el catolicismo es muy importante. Tengo que referirme a que el origen último de todo es que cuando la división Galitzin se rinde, lo suyo es que les hubieran entregado a los rusos para que dieran justicia, pero intervino el Papa Pío XII. Y les dijo a los americanos y a los ingleses: estos chavales son jóvenes, son muy religiosos, son de los míos, son católicos, aunque les veáis a los curas con barba y se casan y tal, son míos.
guardadlos como reserva, quedados con ellos. Los 8.000 pasaron a Inglaterra, Inglaterra los distribuyó por el imperio, que en aquel momento era un imperio, Canadá y Estados Unidos. Y uno de ellos era el Junca, que ha sobrevivido para hacer el desgraciado incidente que le costó la dimisión al speaker del Parlamento canadiense. Por cierto, que la Stietzko, la viuda de Stietzko, algunos de esos todavía sobrevivieron al hundimiento de la Unión Soviética y conocieron la Ucrania de nuestro tiempo. Ahí es donde la señora Stietzko explicó por qué había pasado lo que había pasado, ¿no? Pues querían que Ucrania era un país nacional ucraniano, pues solo tenía que haber ucranianos sobre el territorio. Lo que no explicó era que para que no hubiera más que ucranianos sobre el territorio, todos los demás había que eliminarlos físicamente, claro, que es la baba del cordero está ahí. En fin, es una situación, yo diría, indefendible. Lo que ha pasado ahí es, de verdad, indefendible. Y entre los instrumentos de poder, esos del Banco Mundial, el dólar referido al oro y todas esas cosas, había una institución política que se llamaba los Pueblos Cautivos de la URSS. Y en esa asociación de los pueblos cautivos de la URSS estaban naturalmente los ucranianos, los rumanos, los países bálticos, todo ese mundo que, claro, estaban ocupados, no cabe ninguna duda. Stalin ahí yo creo que cometió un grave error, que fue no extender a todos los países la condición de socialistas y no consentir el estatus de neutralidad como se lo había consentido a Austria. Esto creo que fue un error gravísimo. Porque tú verás que todas las crisis que hubo en el mundo, ese mundo, vinieron del exterior. Es decir, en el 52 Alemania, en el 56 Hungría, en el 68 Polonia, en el 68 Hungría, perdón, en el 68 Checoslovaquia, todo ahí. En Rusia no. Y los americanos entonces, aprovechando, construyendo sobre eso, hicieron la Asociación de Pueblos Cautivos de la URSS. Y al ver el hundimiento ahora de la guerra, bueno, el hundimiento de la Unión Soviética, sale mal esa idea que tienen ellos de que la seguridad europea debe de reposar sobre la NATO. Fíjate tú qué sistema de seguridad que simplemente con querer extenderlo ha provocado la guerra. Ya me dirás tú a mí, el propósito de un sistema de seguridad, ya cómo se ríe. No, porque es cierto, es irónico, pero cierto. Bueno, es lo que hay. Resucitar la Asociación de los Pueblos Cautivos de la URSS. Y ahí están. Y se deben de creer que los buriatos, que tienen a Shoigu de jefe de ministro de Defensa, ¿no? Se van a apuntar. Por cierto, como nota a pie de página, el otro día estaba viendo en la tele, en YouTube, en Facebook, y tengo, sigo algunos canales de ballet clásico. ¿Cuál no será mi sorpresa cuando veo a la Compañía Nacional de Tuba, que está pues por Siberia como a 5.000 kilómetros de Moscú? Ahí, créeme, Ezequiel, yo creo que en muchas escuelas de ballet de países serios, y me refiero a Alemania, a Francia, e incluso a Inglaterra, con el Royal Ballet y tal, yo creo que el nivel de los de Tuba estaba ahí, ¿eh? Y es una cosa perdida ahí. O sea, que su tratamiento de las minorías, la verdad, no es eso de que vamos a entrar allí y se va a hundir la Unión Soviética. Por otra parte, se va a hundir Rusia. Por otra parte, y a ti como estratega, joven estratega, la extensión de Rusia por ahí, por esos sitios del oeste, es un sistema, eso también es un sistema de seguridad. Y hereda al sistema de seguridad de Austria-Hungría. El sistema de seguridad tradicional ahí en ese momento, tradicional, era Austria-Hungría. Se hunde Austria-Hungría, se crean 8 países nuevos, ¿y qué dirás que pasa? 8 guerras. 8 guerras en el periodo de entreguerras, cuando no había ningún sistema de seguridad. Se cae el Imperio Austrohúngaro, quedan 8 países nacionales, o sea, 8 naciones-estado, 8 guerras. De las cuales me parece que en 3 de ellas tomó parte Polonia, como no. Bien. Entonces, la pregunta es, imagínate que esos planes maravillosos
bueno, alucinados, diría yo, ¿no? Americanos salen bien, que efectivamente empiezan a llegar bolsas de cadáveres a Rusia, los rusos se sublevan, en fin, la locura y ¡pum! Toda Rusia, pues los buriatos, los tubanos, todos se sublevan y montan pequeñas naciones-estado. Pero qué descontrol, si 8 países crearon 8 guerras en el periodo entre guerras, 52, no, 47, porque me parece que son 47 las repúblicas que hay. Pero ¿tú te imaginas el caos en el que podrían sumir esta gente a Eurasia? ¿Qué pasaría entre Rusia y China? Y no quiero pensarlo, si ya entre Alemania y Rusia se montó la que montó con 8 paisecillos que habían nacido allí, imagínate 11 usos horarios entre Rusia y China, todos cada uno a su aire. Bueno, no sé, si has seguido un poco la historia de lo que fue la Revolución Rusa, pues ya ves la que se organizó por allí. Y era una revolución, ¿eh? No es que se crearon 40 o 50 pequeños estaditos, que es lo que por lo visto crean estos locos. Los de la Asociación de Pueblos Cautivos ahora de Rusia, ¿no? En fin, sin palabras, sin palabras. Embajador, vamos a realizar el cierre de esta charla, verdaderamente un gustazo, un placer. La audiencia encantada con su participación. Seguramente representará la primera de muchas. Ojalá que nos acompañe nuevamente aquí en el canal. Y como siempre, por costumbre de este canal, el cierre aparece en las manos, o mejor dicho, en los labios de nuestro invitado. Así que si algo en el tintero o unas palabras de cierre o un saludo o lo que usted quiera, usted en sus manos. Bueno, pues ya que he tenido el placer de que un queridísimo hermano sudamericano, no digo americano, sudamericano, me ha traído su programa, decirles a ustedes que les amenazo, si a Ezequiel le parece bien, con algo de tiempo, me da usted algo de tiempo y vamos a hablar de la estrategia norteamericana en esos territorios del sur, que son ustedes. Y que aunque no lo sepan, pues corre por nuestras venas la misma sangre. Y no corre por nuestras venas la misma sangre porque los españoles, llenos de furor, no sé, priápico, como se diga, o sexual, arrasaran a las indias o a las primitivas poblaciones contra un árbol. No. Lo pedía el rey. El rey creaba una carta, por Carta Puebla, creaba una ciudad, que yo recuerdo Cochabamba, donde, por cierto, se come muy bien. Si alguien de Cochabamba me está escuchando, el picante de lengua en Cochabamba es la muerte niquelada. Bien. Pues el rey dice, poblad la tierra. Carta Puebla de fundación de Cochabamba. Poblad la tierra. Llevad a vuestras mujeres y fundad familias. Y a continuación añade, atención, esta es la gran diferencia con el imperio inglés, que sí fue imperio, no nosotros. Porque eso era en aquel tiempo un virreinato, como podía serlo Navarra, en España, o sea, es igual. Había un mar por medio, pero eran españoles. Si no podéis llevarlas, tomad esposa de entre las naturales. O sea, es política del Reino de España, de las Españas que se decía entonces, el mezclarse. Todas las sangres, libro maravilloso de Arguedas, que recomiendo. Y a pesar de todas las crueldades y todo lo que se hizo, la filosofía oficial de España fue siempre eso. Y eso, que tampoco es muy conocido, nos separa mucho del Tinder y del dating de la época, porque resulta que los ingleses, que para esto de hacer dinero son buenísimos, un negocio floreciente era llevar chicas inglesas a la colonia americana, porque naturalmente los americanos, los ingleses que estaban en las colonias americanas,
no podían casarse con Pocahontas. Eso queda para las películas, no se podían casar, estaba prohibido, había una barrera total y no podían. Pero nosotros sí podíamos, no solo eso, el centro mismo de la cuestión era ese, era que todas las sangres, qué pena que Arguedas, desesperado como estaba, sin duda por su excepcional sensibilidad y por su extraordinaria honestidad, decidiera suicidarse. Arguedas forma parte de ese zócalo de escritores tan lúcidos y por ello mismo tan duros que acabaron con su vida, ¿no? Pienso en el polaco Marek Huasko, pienso en el peruano César Vallejo, maravilloso, también maravilloso, bueno, y yo creo que el mejor poeta de lengua española, César Vallejo. Y otro que también se suicidó por razones parecidas es Cesare Pavese, el italiano. Lean ustedes La luna y las hogueras, La luna y Faló, una obra maestra. Y hablaremos de qué es lo que supone para los americanos del norte los americanos del sur. Ya les prevengo, les adelanto que ese estratega de primera hora que fue el almirante honorario Alfred T. Meehan dijo que todo lo que pasaba al sur del paralelo, no me acuerdo cuál es, donde está Sao Paulo, ¿no? Todo para abajo, no tenía ningún interés estratégico para Estados Unidos. No podemos despertar al compañero presidente Salvador Allende, pero en fin, habría que preguntarle qué opina, ¿no? Así que si quieres otra vez hablamos de la estrategia americana. Con gusto, entonces, asumido el compromiso. A Sí, nuestros seguidores, a los cuales... Sí. Mi desagravio por llamarles americanos y no sudamericanos, perdonen, por favor. No, por favor. Yo en muchísimas discusiones con estadounidenses a menudo recuerdo eso, ¿no? Nosotros también americanos, ustedes americanos, nosotros también. Y yo, no, we are Americans, we are Americans. Bueno. Pues diles que nadie puede ir contra sus propios actos y que ellos mismos definen a esa parte del mundo como el Western Hemisphere. Sí, o como el patio trasero también a veces, ¿no? Pero bueno. Es verdad, pero eso la culpa la tenéis vosotros y de esto ya hablaremos en su momento. Bueno, a los demoledores y las demoledoras, así llamamos a nuestros seguidores, un saludo y hasta mañana en la charla con Fernando Moragón desde el Donbass mismo. Desde allí vamos a realizar la charla de mañana. Embajador, un placer. Hasta la próxima. Chau, chau. Chao.